La no violencia no es un aprendizaje intelectual, sino del corazón. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, y por ello he creado Tesoros de Papel, un podcast en el que voy a compartir contigo los libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento que leo y que creo que te pueden ayudar a crecer y mejorar en cualquier ámbito de tu vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vas a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y estoy encantada de acompañarte en este proceso de búsqueda de grandes tesoros que te sirvan de referencia e inspiración y espero que de alguna manera te ayuden para llegar a ser tu mejor versión. Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Tesoros de Papel en el que os quiero hablar de un tema del que todavía no he hablado aquí en el podcast. Se trata de la comunicación no violenta, un concepto que yo no conocía hasta hace relativamente poco, concretamente hasta principios de este año, cuando Fumi, la mujer de José, con quien grabé el episodio 13 sobre artes marciales y yoga, que de paso recomiendo escuchar si todavía no lo habéis hecho, quiso compartir conmigo esta metodología que ella está aprendiendo a integrar en su vida. La verdad es que simplemente el concepto me llamó mucho la atención y por supuesto acepté que ella me contara más sobre este tema y me recomendase algún libro para empezar a leer sobre el mismo. Siendo uno de ellos el libro que os quiero recomendar hoy y que se titula Educar a los niños desde el corazón, ser padres según la comunicación no violenta de Marshall B. Rosenberg. Si hay alguien escuchando este episodio que no tiene hijos, por favor no te vayas e igualmente escúchalo hasta el final porque primero, yo tampoco los tengo, pero es un tema que me interesa muchísimo y segundo, porque aunque este libro esté enfocado concretamente a la educación de los hijos, me ha servido para aprender este nuevo concepto y las bases para aplicarlo a cualquier ámbito en el que se pueda dar este tipo de comunicación. Por lo que, como digo, si bien puede que el libro en cuestión no sea el que más os interesa, hay otros muchos libros sobre esta temática en general y este episodio os puede servir como introducción a un concepto tan desconocido para muchos de nosotros. Antes de adentrarme en el contenido del libro, me gustaría aclarar algo que ya compartí por mail a quienes estáis suscritos a la lista de correo y por Instagram. Os voy a dejar los enlaces a ambas opciones en la descripción de este episodio por si alguien quiere suscribirse o quiere seguirme por allí y que me parece fundamental para entender mejor el tema sobre el que vamos a leer. Y es que como se explica justo al principio del libro, el término no violencia se escribe junto y se considera una sola palabra porque lejos de ser la mera ausencia de violencia, se refiere a una fuerza inusual. Una fuerza que Gandhi consideraba la más potente que posee la humanidad y que fue descrita por los rishis, los antiguos sabios de la India, como ahimsa, que significa literalmente la intención de no herir. Solo con esta definición ya podemos entender mucho de lo que vamos a leer en este libro, pero también de la infinidad de aplicaciones que tiene este concepto, ya que como decía antes, a mí me ha servido para identificar muchos ámbitos en los que este tipo de comunicación tiene cabida. Otra cosa que también me gustaría comentar antes de entrar en más detalles es cómo se estructura el contenido de este breve libro. Y digo breve porque consta de poco más de 50 páginas que incluyen un listado de sentimientos y necesidades básicas, información sobre la comunicación no violenta en general y la organización internacional fundada por el autor de este libro y la editorial de obras relacionadas con este tema. Sin contar este contenido extra que acabo de mencionar, el libro se compone de 13 capítulos, cada uno con una extensión que no supera las 2 páginas, por lo que siendo tan breve puede parecer muy rápido de leer. Sin embargo, por lo desconocida que puede ser esta temática, pero también por lo interesante que es un libro que requiere tiempo y concentración para reflexionar y verdaderamente integrar su contenido. Especialmente en esos capítulos en los que se nos exponen ideas contrarias a lo que hemos creído siempre o a lo que venimos aplicando desde que tenemos uso de razón porque así nos enseñaron. Y ahora sí, vamos con el contenido propio de este libro, del que os voy a mencionar el título de cada capítulo y las ideas que destaco de cada uno. En la introducción podemos leer que la intención del autor con este libro es compartir todo lo que ha aprendido tanto de su experiencia como padre como dando formación sobre comunicación no violenta a otros padres durante 30 años. Nos cuenta también un experimento que solía hacer en sus sesiones, dividiendo a los asistentes en 2 grupos y pidiéndoles que escriban un diálogo sobre un conflicto entre cada uno de ellos y otra persona. La diferencia es que a un grupo les dice que la otra persona es su hijo y al otro grupo que es su vecino. El resultado es realmente sorprendente porque los diálogos escritos por uno de los grupos son mucho más amables que los del otro grupo. Y ahora yo os pregunto,
¿qué escrito pensáis que es más amable? ¿El de los que escriben a su vecino o el de los que escriben a su hijo? Dejádmelo en comentarios y os contestaré con la respuesta correcta. El segundo capítulo se titula Mi propia conciencia y nos cuenta una experiencia real en la que él mismo se descubrió tratando a su hijo de una determinada manera por el simple hecho de ser niño, para hacernos ver cómo las etiquetas o definiciones que asignamos a los demás nos condicionan a la hora de relacionarnos con ellos. Del tercer capítulo, titulado Nuestra educación como padres, son las 3 frases que compartí el otro día por Instagram y que explican muy bien que todos hemos sido educados pensando que la obligación de los padres y madres es hacer que sus hijos se comporten bien o de una determinada manera. Pero este objetivo suele ser fallido porque amenaza la autonomía de las personas y su derecho a decidir lo que quieren hacer, por lo que cuando se sienten que se les priva de esa libertad, es muy probable que se resistan independientemente de la edad que tengan y aún sabiendo el propósito de lo que les estamos pidiendo. Es decir, que tanto tu hijo como tus padres, amigos, pareja o quien sea, se va a resistir a lo que tú le pidas, aun si entiende por qué se lo pide cuando siente que no tiene libertad de elección. El capítulo 4 se titula Las limitaciones de la coacción y el castigo, y como podemos leer en este capítulo, los métodos más comunes para la educación de los hijos son los castigos y la recompensa. Sin embargo, el autor no está de acuerdo con ninguno de ellos por ser métodos que imponen la voluntad del adulto sobre la del niño. Si no haces esto, no te doy lo otro, o si haces lo que te pido, te doy eso que tanto quieres. Estos son ejemplos de maneras de usar el castigo y la recompensa. En su experiencia como padre nos cuenta que aprendió una gran lección. No podía hacer que su hijo hicieran nada. Lo único que podía hacer era que se arrepintieran de no haberlo hecho. Pero pronto se dio cuenta que esta tampoco era la solución, ya que cuando su hijo se arrepentían de no haber hecho lo que él les pedía, por las consecuencias que esto podía tener, él se sentía mal consigo mismo. Esto puede parecer un poco lioso o difícil de entender, por lo que para explicarlo mejor, el autor plantea 2 preguntas. La primera, ¿qué quiere que su hijo haga de otra manera? Y la segunda, ¿cuáles quiere que sean las razones por las que su hijo haga lo que usted quiere? Con esta segunda pregunta nos ayuda a entender que el castigo no funciona, ya que impide que los hijos hagan las cosas por los motivos que queremos que las hagan. Por ejemplo, si quiere que su hijo recoja los juguetes y los motivos por los que quiere esto son porque es importante que la casa esté ordenada y que él aprenda a cumplir sus tareas, la solución de castigarle si no lo recoge no ayuda al objetivo de que él aprenda a ser ordenado y cumplir tareas, sino que lo recogerá para evitar el castigo, pero no estamos consiguiendo los motivos de la segunda pregunta. Por lo que la solución, en lugar del castigo, sería explicarle y hacerle entender por qué le estamos pidiendo que lo haga. Lo cual no creo que sea fácil, pero para ayudarnos en este sentido podemos leer el siguiente capítulo titulado Una cierta calidad de conexión, en el que se expone que hay un punto medio entre no hacer nada y ser totalmente permisivo y los métodos del castigo o la recompensa chantajista. Y este punto medio es crear una relación de calidad basada en el respeto y en entender las necesidades de cada uno, tanto con niños como con adultos, para que los demás no hagan lo que yo quiero porque yo lo quiero, sino porque entienden y respetan mis necesidades y yo las suyas. El capítulo 6 se titula Las limitaciones de la recompensa y los premios, y este apartado también me parece muy destacable, ya que como podemos leer, muchas personas creen que es más compasivo usar premios que recurrir al castigo. Pero en ambos casos se trata de ejercer poder sobre otros, y la comunicación no violenta se basa en la práctica del poder con otros. Se trata de un poder basado en la confianza y el respeto mutuos, necesarios para que las personas se abran a escucharse y a aprender la una de la otra, y colaboren voluntariamente movidas por un deseo de contribuir al bienestar del otro, en lugar de hacerlo movidas por el miedo al castigo o por la esperanza de obtener un premio o recompensa. En el capítulo 7, titulado Transformar su comunicación habitual, el autor hace una aclaración importante. A menudo, muchas personas confunden la comunicación que propongo con la permisividad, o piensan que al comunicarnos de esta manera no les damos a los hijos la orientación que necesitan, sin entender que se trata de una orientación diferente. A lo que añade,
Uno de los resultados más desafortunados de tomar como objetivo que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, en lugar de apostar porque todos logremos lo que queremos, es que al final nuestros hijos se tomarán como una exigencia todo lo que les pidamos. En este sentido enlazamos con el capítulo 8, La guerra de las tareas, en el que nos comparte una experiencia propia con su hijo a quien le costaba cumplir con las tareas asignadas y cómo él gestionó dicha situación para llegar a un entendimiento. Esto es algo que me gusta mucho de este libro, ya que fundamenta todas las explicaciones teóricas con ejemplos que ayudan a entender mejor la forma de aplicarlas. El capítulo 9 se titula Amor incondicional y sobre este tema me gustaría destacar dos ideas principales. Cuando las personas perciben exigencia, les parece que nuestro amor y respeto están condicionados. Les parece que solo vamos a quererlo y cuidarlo cuando hacen lo que queremos. Pero el amor incondicional requiere que las personas puedan confiar en que contarán con nuestra comprensión independientemente de cómo se porten. En el capítulo 10, titulado Preparar a nuestros hijos, volvemos a leer una experiencia en la que su hijo, a quien el autor estaba educando en estos términos, se encontró en una situación en la que no se le trató con este tipo de comunicación y cuál fue su reacción. Con este ejemplo nos transmite la idea de que si bien nosotros podemos esforzarnos en educar desde la comunicación no violenta, esto no garantiza que todos los entornos en los que nos encontremos esta también se dé, y por ello debemos estar preparados para este tipo de situaciones. El capítulo 11 se titula El juego del capitán y, como bien dice el título, propone un juego en el que cada día se le asigna a uno de los hijos la tarea de decidir en ciertas cosas que siempre deciden los padres, para así comprobar su capacidad de elección y a qué edad pueden tomar ciertas decisiones y cuáles no son tan fáciles para ellos. Llegamos al penúltimo capítulo, el uso de la fuerza, en el que vamos a leer sobre la diferencia entre el uso protector y el uso punitivo de la fuerza, y en qué ocasiones se puede hacer uso de la fuerza con los hijos, siendo la principal diferencia entre ambos usos los pensamientos que tiene la persona que ejerce la fuerza. Y por último, en el capítulo 13, titulado Comunidades de apoyo, además de compartir una última experiencia personal, nos habla de la importancia de rodearnos de personas que compartan esta idea de comunicación, ya que por el contrario será muy común encontrar a personas que no la entiendan simplemente por desconocimiento. Después de escuchar todas estas ideas que pueden ser totalmente nuevas para muchos de vosotros, es normal que haya diferentes opiniones al respecto y también muchas dudas sobre cómo empezar a aplicarlo, es decir, cómo paso del tipo de comunicación que he tenido hasta ahora con mi hijo a este que se propone en el libro. Personalmente no puedo hablar desde el ejemplo porque no es mi caso, pero lo que pienso que se puede hacer es hablar sinceramente con los hijos, si tienen una determinada edad y se puede tener un diálogo con ellos para hablarles de este libro, de su propuesta y de la opción de probar algo diferente para decidir cómo queremos comunicarnos a partir de ahora. De esta manera, los hijos también serán partícipes del cambio desde el principio. Como decía al comienzo de este episodio, el contenido de este libro no se limita a la educación de los hijos, ya que la mayoría del contenido se puede aplicar entre los adultos, ya sea con la pareja, los compañeros de trabajo o aquellas personas con quienes aplicamos la metodología del castigo y la recompensa para conseguir lo que queremos. Si bien estos castigos o recompensas serán diferentes, como puede ser que nos enfademos, que ponemos condiciones o incluso podemos llegar a ignorar al otro, la finalidad sigue siendo la misma y por ello la alternativa de establecer una comunicación desde el respeto y el entendimiento es igualmente válida. Pero no pensemos que este tipo de comunicación solo sirve para con los demás, ya que seamos más o menos conscientes de ello, todos mantenemos una conversación interna con nosotros mismos que no siempre es tan amable y respetuosa como debería, y por ello la comunicación no violenta también se aplica para la relación con uno mismo. Sobre Marshall B. Rosenberg, el autor de este libro, podemos decir que fue un experto en comunicación no violenta por su extensa experiencia formando a padres, familia y profesores en este tema, y por supuesto por su propia experiencia como padre, donde encontró las situaciones más retadoras para aplicar lo que propone. Además, fundó y dirigió el Centro para la Comunicación No Violenta, una organización internacional para promover la comunicación no violenta por todo el mundo. Entre sus libros, aparte del que os recomiendo hoy, destaco los siguientes: Comunicación no violenta, un lenguaje de vida y El sorprendente propósito de la rabia, los cuales ya me estoy planteando comprar para profundizar más en estos temas.
Para terminar este episodio me gustaría concluir diciendo que soy consciente de que esta metodología puede parecer utópica o realmente difícil de aplicar, pero esto es simplemente porque no estamos acostumbrados a hacer uso de ella y en cambio tenemos muy interiorizados otros métodos de comunicación. Sin embargo, como podemos leer en este libro, una transformación así requiere una buena dosis de conciencia y esfuerzo. Y como decía Gandhi, no confundan lo que es habitual con lo que es natural. Espero que os haya gustado este episodio y la temática del mismo. Para mí ha sido muy gratificante descubrirla y poder compartirla con todos vosotros, por lo que si os ha resultado útil o interesante, os agradecería muchísimo que le deis a me gusta y me dejéis un comentario con vuestra opinión para ayudarme a saber qué temas os gustan más. Os recuerdo también que podéis compartirlo con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar y para que llegue a más gente también podéis hacerle una captura de pantalla y compartirla en vuestros stories de Instagram etiquetándome a @tesoro_de papel. En la descripción de este episodio os voy a dejar el enlace a la publicación correspondiente en la web tesorodepapel.com, donde como siempre vais a encontrar diferentes opciones para comprar tanto el libro que os recomiendo hoy como los otros dos que he mencionado de este autor. Y también el enlace a la web del Centro de Comunicación No Violenta por si os interesa tener más información. Muchísimas gracias por escucharme una semana más y os espero en el próximo episodio.